Bueno. De cierta manera, hacer lo siguiente. Listo. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, ¿están viendo pantalla? ¿Me confirman? Sí, sí, señora, se ve. Listo. Bueno, entonces, eh, básicamente yo les voy a entregar este instructivo. Arranca con el concepto de que es MongoDB. MongoDB pues es una base de datos no relacional, por ende se dice que es una base de datos no SQL, ¿sí? El cual pues está orientada a documentos. Está también de cierta manera eh, orientada pues a tablas y columnas, es decir, MongoDB habla de, se puede decir, las tablas, básicamente son documentos, ¿sí? Las colecciones son documentos y las colecciones, pues cada documento tiene un registro y los registros de cierta manera pues se llaman documentos. Es decir, si vamos aquí a esta imagen, vamos a adelantarnos un poquito acá. Entonces, ¿cómo funciona? MongoDB, hablamos de bases de datos. En SQL, pues hablamos también de bases de datos. En MongoDB hablamos de colecciones. En SQL hablamos de tablas, ¿sí? Es decir, que en MongoDB lo que conocemos como tablas son las colecciones. En MongoDB hablamos de documentos, en SQL hablamos de filas o registros, es decir, que lo que conocemos como filas o registros, en MongoDB lo llaman documentos. En MongoDB hablamos de campos, en SQL hablamos de columnas, es decir, lo que conocemos como columnas en SQL, es decir, en bases de datos relacionales. En MongoDB, es decir, en las bases de datos no relacionales, lo conocemos como campos, ¿no es cierto? Listo, entonces, entendido pues el concepto de MongoDB. Sí, ya se entiende. Listo. Bueno. Bueno, entonces, hay tipos de bases de datos no SQL. Están las bases de datos orientadas a documentales, las bases de datos no SQL orientadas a grafos, orientadas a clave de valor y orientadas a columnas. Las bases de datos documentales, pues básicamente aquí nos dicen, voy a agrandar aquí un poco, que estas bases de datos, voy acá, listo, que estas bases de datos documentales se emparejan cada clave con una estructura de datos compleja que se denomina documento, ¿no es cierto? Entonces, estas bases de datos documentales, como bien aquí nos dicen, se empareja cada clave con una estructura de datos, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar que hay bases de datos orientadas a documentos. ¿Cuáles son esas bases de datos? Pues está el Cloud First Store y el CloudRage, ¿no es cierto? Que son bases de datos orientadas a documentos, ¿sí? Seguidamente están las bases de datos orientadas a grafos, en donde estas bases de datos orientadas a grafos se usan para almacenar lo que corresponde a la información sobre redes de datos, paquetes de datos, como las conexiones sociales, ¿no es cierto? Las redes sociales. Para eso son los grafos. ¿Qué bases de datos orientadas a grafos hay? Está el Neo4j, ¿no es cierto? Que es una base de datos no SQL orientada a grafos. Está la clave valor, está el tipo base de datos no SQL clave valor, en el cual son las bases de datos no SQL más simples, ¿sí? Son las más sencillas de manejar.
y cada elemento de la base de datos se almacena como un nombre de atributo o clave junto con su valor. Entonces se dice clave valor porque vamos a tener el atributo y a un lado el valor que tiene el atributo. Aquí al atributo le llaman clave, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Están las bases de datos orientadas a clave valor, entre ellas pues Redis. Están las bases de datos orientadas a columnas, en donde pues estas bases de datos como Cassandra o HBase permiten pues hacer consultas en grandes conjuntos de datos, en grandes volúmenes de datos y almacenan pues datos en columnas en lugar de filas, ¿no? Entonces, ¿qué bases de datos orientadas a columnas? Ahí está Cassandra, ¿no? Todas estas bases de datos que he nombrado son bases de datos no relacionales, ¿sí? Recuerde que cuando veíamos bases de datos relacionales, hablábamos de MySQL Workbench, Oracle, hablábamos de Postgres, ¿no es cierto? Que son bases de datos relacionales. Lo que vamos a ver hoy y las bases de datos aquí mencionadas en este documento son bases de datos no relacionales, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿por qué se dicen que son bases de datos no relacionales? Porque básicamente no tenemos estructurada los datos en la base de datos como tal, a comparación de la base de datos relacional que sí teníamos muy estructurada lo que corresponde a los datos. Entonces, aquí hay un punto importante en donde nos dicen que las bases de datos no SQL tienen la característica de tener gran facilidad de escalamiento, ¿sí? Hay escalamiento vertical y escalamiento horizontal. Cuando yo hablo de escalamiento, se refiere a que esa base de datos yo la puedo hacer escalable, ¿no es cierto? Puede ir creciendo y ajustándose a medida de las necesidades de la aplicación. Entonces, el escalamiento vertical básicamente nos dice que podemos incrementar las características de esa misma máquina, como RAM, CPU y almacenamiento en disco duro. Y el escalamiento horizontal nos dice que tener una máquina, podemos tener una máquina o no y copiarla, ¿no es cierto? Entonces ahorita vamos a tener varios nodos o máquinas con las mismas características, con el enfoque y objetivo de asegurar pues la disponibilidad de la base de datos, ¿no es cierto? Entonces si miramos aquí el escalamiento horizontal, aquí pues básicamente nos dice que el escalamiento vertical es más fácil de implementar, pero es más costoso con el paso del tiempo, ¿no es cierto? El escalamiento horizontal es más costoso en el inicio, ¿sí? Al inicio que se empieza a, a hacer el escalamiento vertical es más costoso, pero luego se mantiene en un precio estándar como tal, ¿no es cierto? Las bases de datos no SQL, aquí nos dicen que también aprovechan el escalonamiento horizontal, ya que pues se puede conformar un clúster. Los clústeres son como, de cierta manera, bases de datos en la nube de información en la que los datos se van a conectar entre sí. Esto hace que las bases de datos no SQL sean más fáciles, escalables o replicables. Entonces, fíjense que aquí en el escalamiento vertical hablamos de copiar bases de datos, ¿no es cierto? En el vertical, básicamente, pues miramos que nada más se tiene una máquina y se empieza pues a escalar, ¿no es cierto? Entonces, pues tenemos esta gráfica en donde comparan el escalamiento horizontal y el escalamiento vertical. Si miramos la línea verde, vamos a ver que en el eje Y está el costo, en el eje X está el tiempo, ¿sí? En el eje horizontal está el tiempo, es decir, en el eje X, y en el eje vertical está el costo, es decir, en el eje Y. Vemos que básicamente la escala horizontal, fíjense que al inicio, pues su costo incrementa de una manera muy significativa, ¿no es cierto?
al inicio, y cuando ya se transcurre el tiempo, su precio de cierta manera no crece de manera significativa, va creciendo pero no tan rápido, ¿no es cierto? En cambio, en el escalonamiento vertical, miramos que al inicio su costo es bajo, ¿no es cierto? Y en el transcurso del tiempo va aumentando su costo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de replicación, nos referimos a que es una técnica en la que una vez se distribuye la base de datos en varios nodos, es decir, partimos de una base de datos y se va a replicar en varios nodos, en varios lugares, mediante un load balancer, logran replicar pues estas bases de datos y asignar las peticiones y consultas a cada uno de los nodos de una forma ordenada, ¿no es cierto? Entonces esto permite de cierta manera un procesamiento en manera paralela que se ejecuta en manera paralela y también pues garantiza y mantiene la disponibilidad de la base de datos. Esto tiene la ventaja que si una réplica falla, las demás réplicas pueden hacerse cargo pues del procesamiento, ¿no es cierto? Entonces por eso es bueno tener varias réplicas. Acá nos dice que si una réplica falla, habrá otra disponible. Entonces esto no es posible en el escalamiento vertical. Si en el escalamiento vertical falla la máquina, pues falla todo, ¿no es cierto? Aquí no, aquí tenemos réplicas y esto nos va a garantizar la mantenibilidad de la base de datos como tal. De cierta manera, pues aquí tenemos Mongos y fíjense que estas son las diferentes réplicas, char A, char B, char Z, en donde pues en cada réplica pues tenemos una serie de colecciones en el cual pues responden a peticiones y obtienen los resultados. Si la réplica A falla, pues están funcionando la réplica B y C para mantener la funcionalidad de la base de datos, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a hablar de un concepto muy importante que vemos en MongoDB, que es una base de datos no relacional, que son los documentos, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con este concepto. Básicamente, pues los documentos van a tener una forma de organización y van a almacenar pues información con un conjunto de pares clave y valor, ¿no es cierto? Entonces un documento de cierta manera es un registro, es una fila, ¿sí? Y esa fila va a tener una clave y un valor, ¿no es cierto? Aquí vemos un ejemplo de documento. Fíjense que tenemos aquí un JSON, esto es un formato JSON, ¿no es cierto? En donde tenemos en el documento, tenemos el nombre, es decir, el name es la clave y el valor pues se llama SUE. Entonces tenemos clave, valor, clave, valor, clave, valor, ¿no es cierto? Entonces fíjense que eso es un documento, eso es un ejemplo de un documento, ¿no es cierto? Tenemos clave que es name, valor que es SUE, age que es la clave, el valor es 26, estado es la clave, el valor es A, groups es la clave, el valor es new y export, ¿no es cierto? Entonces esta es la estructura de un documento, ¿sí? Porque es así la estructura de un documento, porque así lo plantea MongoDB, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta, ¿sí? Por eso se llama que es una forma de organizar y almacenar la información con un conjunto de pares ahí mismo, ¿no? ¿Alguna duda inquietud hasta el momento de cómo se estructura un documento y el concepto de documento? Compañeros. No, señor. Listo. Hasta ahora no, profesor. Ok. Listo. Entonces, este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo de documento. Fíjense que tenemos clave, valor. Bueno, esto es el ID. Este es el valor. Fíjense que es un ID largo.
La ciudad es la clave, el valor es Alpine, el nombre de la ciudad. Zip es la clave, el zip hace como referencia al código de la ciudad. El valor es 35014. Vemos aquí de cierta manera que podemos contener subdocumentos. Aquí vemos un documento y dentro de ese documento hay un subdocumento. Fíjense que tenemos la localización que es la clave y esa localización pues tiene un valor que son las coordenadas de Y y X, ¿no es cierto? Tenemos la clave POP y el valor y la clave estado y el valor AL, ¿sí? Entonces, Una eh, duda, ¿sí? Ujú. ¿Y y X qué significan? La localización son como unas coordenadas en Y y X, en donde se encuentra esa ciudad, ¿sí? Ah, listo. Ajá. Es la localización. Entonces nos dan las coordenadas, la coordenada en X y Y. ¿Listo? Bueno, entonces acá pues volvemos al cuadro que les mostraba. Entonces, ¿cómo funciona? Yo les voy a pasar este insumo, este PDF, yo lo hice como para que ustedes tuvieran una mejor introducción a estas bases de datos no relacionales, que el proyecto formativo lo vamos a trabajar con bases de datos relacionales, pero pues vamos a ver algo de MongoDB, de una base de datos no relacional, ¿no es cierto? Para que pues ustedes manejen tanto bases de datos relacionales como bases de datos no relacionales, ¿sí? Que en el mercado pues salen de cierta manera, yo diría que en su mayoría vacantes para trabajar con bases de datos relacionales, ¿sí? Pero también hay vacantes, convocatorias en donde piden que el desarrollador sepa bases de datos no relacional, ¿no? Pero pues la mayoría utiliza bases de datos relacionales, ¿listo? Entonces lo que les decía, en MongoDB eh, nombramos bases de datos, en SQL también nombramos bases de datos, ¿no es cierto? Nos referimos a bases de datos. En MongoDB hablamos de colecciones, ¿no es cierto? Cuando manejamos MySQL Workbench, hablamos son de tablas, ¿sí? Entonces, para que vayan asociando esos términos, ¿sí? En MongoDB los documentos son las filas o registros, ¿sí? En MongoDB los campos son las columnas, ¿listo? Para que tengan en cuenta eso. Entonces, colecciones, tablas, documentos, filas o registros, ¿sí? Y las columnas son los campos. Entonces vamos a ver una estructura de una base de datos en MongoDB. Fíjense que tenemos la base de datos, que es todo este contenedor en verde oscuro. Esa base de datos contiene una colección que almacena documentos, ¿sí? Y también esa misma base de datos tiene una colección 2 que almacena documentos, ¿sí? Es decir, que esa base de datos actualmente tiene dos tablas, aunque no debería estar diciendo tablas porque son colecciones, pero hago ahí el acotamiento. Ahí tengo dos tablas y tanto la tabla 1 como la tabla 2 tiene sus registros, ¿no es cierto? Pero hablándolo en términos de bases de datos no SQLs, pues tengo la base de datos, tengo dos colecciones y cada colección me está guardando una serie de documentos, ¿no es cierto? Que yo sé que las colecciones son las tablas y los documentos son los registros o filas, ¿no es cierto? Ahora, vamos a mirar el concepto de qué son las colecciones, pero pues, ¿hay alguna duda, inquietud con respecto a esta imagen? Compañeros, No, por el momento. ¿todo entendido hasta el momento? Bueno, ¿me escuchan? ¿Me confirman si me están escuchando el audio? Sí, se No, se escucha bien. escucha bien. Listo. Entonces, ya vimos qué son los documentos en MongoDB. Ahorita vamos a mirar qué son las colecciones en MongoDB, ¿no es cierto?
Colección, ¿qué es? Una colección en MongoDB almacena documentos en una colección, por eso acá veíamos que una colección que almacena pues documentos, ¿no es cierto? Entonces, almacena documentos en una colección usualmente con campos comunes entre sí, ¿no es cierto? Entonces, veamos que se almacenan, una colección almacena documentos y esos documentos pues tienen campos, ¿no es cierto? Vemos acá un ejemplo de una colección. Fíjense que de cierta manera tenemos la colección que está guardando un documento, ¿sí? Aquí tenemos una colección que está guardando varios documentos, ¿sí? Esos son datos de personas, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es una colección que guarda varios documentos. Entonces, yo puedo decir, hablando en términos de SQL, que aquí tengo una tabla que está guardando varios registros, está guardando 3 registros. Hablando en términos de bases de datos no SQL, en MongoDB, yo puedo decir que tengo una colección que está guardando varios documentos. ¿Listo? Entonces, para crear la primera base de datos no SQL, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trabajar en Mongo Atlas. ¿Qué es Mongo Atlas? Mongo Atlas básicamente es para yo poder crear una base de datos en la nube, ¿sí? Que yo tenga mi base de datos allá alojada en la nube, ¿no es cierto? Y en mi servidor local, yo puedo de cierta manera traerme esa información que tiene la base de datos a mi servidor local. Es decir, esa información que está en la nube, la puedo llamar y traerla aquí a mi computador local, a mi servidor local, ¿no es cierto? Entonces, Mongo Atlas es un servicio de bases de datos de múltiples nubes, ¿sí? Es un servicio de base de datos alojado allí en la nube, que pertenece a las personas que construyeron MongoDB, ¿no es cierto? Entonces, pues vemos de cierta manera que MongoDB trabaja en capas, de cierta manera en donde pues está el modelo de la capa, está el modelo donde se hacen las queries, es decir, las consultas, ¿no es cierto? Y está el modelo donde tenemos la visualización. Entonces, vamos a trabajar con MongoDB libre, versión gratuita. Tiene un clúster gratuito, ¿no es cierto? En el cual pues tiene 512 megabytes a 5 gigabytes. Tiene una memoria RAM compartida. Se puede pues de cierta manera tener un clúster dedicado a la funcionalidad y no pide tarjeta de crédito para iniciar a trabajar con free cluster, con cluster free, con un cluster libre, ¿no es cierto? Entonces, uno ingresa a esta página, a mongodb.com.es, ¿no es cierto? Entonces, esta dirección de aquí, mongodb.com.es, lo va a llevar a esta página, ¿sí? Esta es la página oficial de MongoDB, ¿no? En donde básicamente usted va a iniciar sesión. Entonces, les va a salir esta vista. En esta vista, ustedes van a ingresar con Google, ¿no es cierto? Van a hacer clic aquí en este botón de Google, ¿no es cierto? Una vez realizado clic en ese botón de Google, pues les va a pedir que seleccione el correo de Google que quiera asociar para trabajar con MongoDB, ¿no es cierto? Seleccionen el correo, ingresan la contraseña de su correo electrónico en Gmail, le dan siguiente y de cierta manera pues van a aceptar las políticas y privacidad que define MongoDB y le dan enviar. Cuando ustedes le dan clic en el botón enviar, MongoDB les da la bienvenida en su interfaz gráfica y automáticamente les va a salir básicamente que quiere trabajar de cierta manera Mongo. ¿Para qué? Para crear una aplicación, para aprender Mongo, ¿no es cierto? Entonces ustedes le van a señalar aquí que van a crear o van a usar MongoDB para aprendizaje, ¿no es cierto? Learn MongoDB.
Seguidamente le dicen qué tipo de aplicación quiere construir. Ustedes van a seleccionar que van a construir una aplicación móvil y les hacen una pregunta que cuál es su lenguaje preferido. Le podemos elegir Python, ¿sí? Y le damos finalizar, ¿no es cierto? Cuando le damos finalizar, fíjense que acá nos sale el portafolio de productos que tiene Mongo. M10, Serverless y Free. Entonces nosotros vamos a seleccionar la Free, la libre, ¿no es cierto? Vamos a seleccionar la Free. Entonces aquí vemos que yo selecciono la Free, que es la versión gratuita, y le doy Create. Cuando yo le doy Create, me dicen que debo elegir un dominio. Entonces yo le digo que voy a trabajar con AWS, con Amazon. Elijo pues una región, Virginia, y, y creo el nombre de mi organización, ¿no es cierto? Yo le puse MongoDB 101. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran a su organización y le dan crear, ¿sí? Hasta el momento entendido, muchachos. Este insumo yo se los voy a dar, pero ¿está entendido hasta el momento? Sí, señor. Listo. Este insumo yo se los voy a dar, se los voy a compartir. En YouTube hay videos en donde explican cómo ingresar a MongoDB para crear una base de datos, ¿no es cierto? Entonces tienen hartos insumos para que se guíen. Listo, entonces yo le doy crear y me pide pues por norma de seguridad para evitar que el usuario sea un robot malicioso, pues que seleccione lo que él me pide, ¿no es cierto? Entonces yo selecciono y le doy verificar. Esto es como una seguridad, un mecanismo de seguridad CAPTCHA para evitar que ingresen robots, sino que se ingresen usuarios que verdaderamente quieran aprender y aportar, ¿no es cierto? Sin hacer daño alguno, ¿sí? Seguidamente, pues cuando yo lo doy aquí ya verificar, él me manda ya básicamente a esta interfaz de Atlas, ¿sí? En donde pues aquí aparece el nombre de la persona, el nombre de la organización. Aquí pues les deberá aparecer el nombre de cada uno de ustedes. Les pide que por favor ingrese usuario y contraseña. Entonces ustedes ingresan un usuario y contraseña. Aquí les genera automáticamente un password, pero si no los quiere generar, pues lo escriben manualmente, ¿no es cierto? Y le dan crear un usuario, ¿sí? Entonces, fíjense que en MongoDB ustedes tienen que crear un usuario. Van a tener su usuario y su contraseña para poder trabajar en MongoDB. ¿Entendido? Esto es muy importante. Entonces, ingresen su usuario y la contraseña que ustedes quieran, ¿sí? Si ustedes quieren inventarla, la pueden escribir o si quiere que Mongo se la genere automáticamente, también lo pueden hacer. Le dan crear usuario y me manda aquí, ¿no es cierto? Me manda acá, en donde básicamente cómo vamos a trabajar MongoDB de manera local. Entonces, pues nuestra IP va a ser la 0.0.0.0 es la 0 y la descripción va a ser localhost tal como aparece acá, ¿sí? Tal como aparece aquí, ¿sí? Entonces le damos a adicionar entry y cuando le damos a adicionar entry, entonces él me muestra acá, fíjense, la dirección IP para trabajar con una base de datos de Mongo en el servidor local de mi máquina, ¿no es cierto? Finish and close, ¿no es cierto? Finalizamos y básicamente acá nos muestra un mensaje, cerramos esta mensaje, él nos dice que felicitaciones por acceder a Mongo. Hacemos clic en ir a la base de datos, ¿no es cierto? Y aquí vamos a la base de datos como tal, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que aquí está MongoDB 101. Esta es la organización mía, ¿no es cierto?
Fíjense que Mongo Atlas pues ya básicamente arriba me muestra la organización, ¿no es cierto? Acá pues me muestra las bases de datos para desarrolladores. Esta fue la que yo creé, ¿se acuerda? Que yo leí el nombre MongoDB 101, ¿sí? Entonces, este nombre de MongoDB 101, si yo voy atrás, miremos acá y verá que, para que tengan en cuenta, MongoDB 101. Acá, vean, el nombre, ¿no es cierto? Entonces, ese es el nombre de la base de datos, ¿no? Para que tengan en cuenta. Bueno, entonces yo voy acá. Eso ya lo expliqué. Acá también. Listo. Entonces yo aquí puedo cargar un dataset, ¿no es cierto? Yo, en mi organización de Mongo que creé, yo puedo cargar un dataset en mi base de datos. Entonces simplemente uno hace clic aquí, en este icono de punticos, y le doy cargar un dataset. Un dataset es un conjunto de datos. Entonces yo le doy clic ahí y básicamente él me va a decir cargar el dataset, le doy clic acá, ¿no es cierto? Y él de cierta manera, él se demora acá un poquito cargando el dataset, y ya cuando carga, básicamente él me dice acá que ya el dataset se ha cargado satisfactoriamente con este chulito, ¿sí? Entonces aquí pues yo puedo entrar a ver datos, y la idea de cargar un dataset es que yo ya puedo hacer consultas con bases de datos no SQL con Mongo a partir de ese dataset que creé, ¿no es cierto? Entonces hay que instalar Mongo Campus, ¿sí? Eso se instala en el equipo porque se va a hacer mi Mongo local desde el equipo para yo poder trabajar desde el servidor local con Mongo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, yo lo que hago es de cierta manera ir en ese momento estoy aquí a Connect, hago clic aquí en Connect, ¿sí? Entonces dice que quiere conectar su aplicación con que, fíjense que arriba me sale mi MongoDB 101, ¿no es cierto? Me dice que quiere crear su aplicación. Yo le voy a decir que con Compass, hago clic en Compass. Con Compass pues yo puedo de cierta manera explorar, modificar y visualizar la data con MongoDBS, ¿no es cierto? Entonces hago clic en Compass, y cuando haga clic en Compass, él me dice que seleccione el sistema operativo para descargar MongoDB Compass, ¿no es cierto? Entonces, pues, de cierta manera, uno le da clic en el selector, y uno debe seleccionar en base al sistema operativo que tenga. En este caso Windows yo tengo, entonces yo selecciono descargar MongoDB Compass para Windows, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que aquí yo selecciono que yo tengo un sistema operativo de Windows de 64 bits. Esto también es importante que ustedes miren los bits de su computador, cuántos bits tiene su equipo. Si ustedes quieren saber esta información del sistema operativo y de los bits, pues sencillamente pueden ir acá, permítanme acá un momentico, pueden ir acá en equipo, van aquí a propiedades, y en propiedades pues hasta acá está. Fíjense que el sistema operativo es de Windows, ¿no es cierto? Y si yo quiero saber los bits de mi equipo, aquí en tipo de sistema,
dice sistema operativo de 64 bits. Entonces yo sé que tengo que elegir Windows de 64 bits, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿no? Ya voy a cerrar acá. Voy a volver aquí. Voy a cancelar esta instalación. Voy a ir acá. Aquí, que era donde estaba. Bueno. Entonces selecciono sistema operativo Windows de 64 bits y le doy descargar con paz, ¿no es cierto? Entonces fíjense que él me da acá un string de conexión. Este string de conexión vamos a utilizarlo cuando yo quiera ya conectarme desde el servidor local a la base de datos de Mongo que está en la nube, ¿no es cierto? Entonces, pues yo le doy acá a descargar, él me descarga este archivo, ¿no es cierto? Y cuando abro este archivo, cuando lo ejecuto, el archivo de Mongo, el asistente de instalación me muestra la bienvenida a MongoDB Compass, lo doy a iniciar. Fíjense que cuando yo lo inicio, él de cierta manera me pide que ingrese la URI, ¿no es cierto? Entonces, esa URL que me pide que ingrese va a ser la URL de cierta manera que yo voy a copiar aquí. Fíjense que aquí, cuando yo entré a crear una conexión, él me muestra la conexión, la URL de la conexión. Entonces yo la copio y la pego acá, ¿no es cierto? Pero entonces aquí aquí me pide un password. Si ve que acá está password, entonces ustedes van a eliminar de cierta manera, digamos, este signo menor hasta este signo mayor, borran, ¿no es cierto? Y borran esto, ¿no? Es decir, borran signo mayor, la password y borran signo mayor, ¿sí? Es decir, tienen que borrar a partir de los dos puntos, borran el signo menor, la palabra password y el signo mayor. Borran esa sección y ahí van a vincular la contraseña, ¿no es cierto? Que ustedes ingresaron en esta sección, en la sección de aquí, cuando crearon su usuario, ¿sí? Esa es la contraseña que les piden aquí. Yo les voy a recordar aquí, de cierta manera. Acá. Entonces, el password o la contraseña que ingresaron acá es el mismo password o contraseña que me piden más adelante en la sección donde estábamos ahorita. Ujú. Que nos piden acá, ¿no es cierto? Entonces la ingresa. Entonces le dan conectar. Entonces él empieza a conectar con Mongo. Y cuando conecta, básicamente establecemos pues la nueva conexión, ingresamos la URL, le damos conectar y él acá ya me muestra mi servidor local. Él ya me muestra que ya estoy conectado a mi organización en la nube y fíjense que mi organización pues tiene varias bases de datos que fue los datasets que yo cargué, ¿no es cierto? Aquí ya me las muestra, ¿sí? Entonces la ventaja es que con ese dataset que cargué en mi MongoDB yo puedo hacer consultas a cada una de estas bases de datos, ¿sí? Vamos a trabajar con la que dice Sample Training, vamos a trabajar con esta, ¿sí?
Entonces, fíjense que de cierta manera yo puedo agregar como favorito mi organización. Entonces yo hago clic aquí, le doy guardar favorito, elijo un color, ¿no es cierto? Le pongo un nombre a mi organización para que no me salga así MongoDB, sino que ponerle un nombre. Yo le puse Mongo Atlas, le doy guardar, ¿no es cierto? Y me desconecto de MongoDB. Luego me vuelvo cuando me desconecto, yo cierro MongoDB y lo vuelvo a abrir, ¿no es cierto? Fíjense que cuando ustedes instalan MongoDB, les sale acá, les sale aquí MongoDB. Este es el icono en el escritorio de MongoDB, que es como una hojita verde, ¿sí? Entonces ustedes se desconectan, cierran MongoDB y lo vuelven a abrir. Y básicamente aquí ya podemos conectarnos. Fíjense que acá ya está Mongo Atlas, ¿no es cierto? Aquí ya está en favoritos Mongo Atlas para solo seleccionar Mongo Atlas y darle la URL y conectarme. ¿Listo? Entonces aquí, esto lo que expliqué aquí es de pura instalación de MongoDB, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud? Listo, entonces, luego vamos aquí a realizar una consulta básica usando Mongo Compass, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, yo aquí tengo ya mi Mongo. Fíjense que yo acá, este es mi escritorio, yo acá puedo desconectarme, ¿no es cierto? Me desconecto. Listo. Fíjense que aquí yo ya estoy desconectado y yo voy a cerrar, ¿sí? Cierro MongoDB, ¿sí? Listo, entonces yo quiero trabajar con MongoDB desde mi equipo de escritorio, desde el servidor local de mi equipo. Entonces abro MongoDB. Listo, entonces cuando aquí yo abro MongoDB, selecciono mi organización. Voy acá a agrandar. Y le doy conectar, ¿no es cierto? Cuando le doy conectar, él me está conectando a Mongo Atlas. Sí, desde mi servidor local estoy conectándome a Mongo Atlas, que es la base de datos que está en la nube, ¿no es cierto? Y aquí, pues yo ya tengo acceso a mi organización que creé, Mongo Atlas. ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento, compañeros? ¿Hay alguna duda, inquietud hasta el momento? Listo, Edna, Luis Gabriel, Juan Sebastián, Vladimir. Bueno, entonces, cuando ya esté en Mongo Atlas, pues vamos de cierta manera a realizar como las primeras consultas, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy acá. Entonces dice, realizando consulta básica usando Mongo Compass, ¿no es cierto? Entonces dice, en la colección zips, consulta los documentos con estado NY, ¿no es cierto? Entonces yo voy aquí. Aquí se me abrió dos veces Mongo. Acá voy a cerrar este Mongo de acá y trabajo con este. Listo. Entonces me dice que en la colección. Entonces, básicamente yo voy a trabajar con esta base de datos, con Sample Training. ¿Sí? Aquí está. Sample Training. Y me dice que esta base de datos, fíjense que tiene varias colecciones, ¿no es cierto? Yo voy a ingresar a la colección que dice zips, ¿no es cierto?
Y fíjense que esta colección ZIPs tiene varios documentos. Fíjense que tiene varios documentos, ¿no es cierto? Estos documentos pertenecen como a, digamos, son documentos que se refieren a la colección de la ciudad, en donde una ciudad tiene un ID, tiene el nombre de la ciudad, tiene la ubicación de la ciudad, el estado de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos dice en la colección ZIPs, consulta los documentos con estado NY. Si nosotros aquí miramos, aquí está el ID de la ciudad, está el nombre de la ciudad que es Kimberly, está el zip que es como el código de la ciudad, está la localización que es la que tiene las coordenadas y está el POP y el estado, ¿no es cierto? Fíjense que yo puedo ver esto de cierta manera. Lo puedo ver, si yo lo puedo editar desde aquí, yo puedo editar, digamos, ese documento, lo puedo editar. Fíjense que cuando le doy clic en el lapicito, me salen los tipos de datos. El ID es un tipo de dato, Object ID, el nombre de la ciudad es un string, el zip es un string, la localización es un object, la coordenada Y es un decimal, la coordenada en X es un decimal, el pop es un entero de 32 bits y el estado es un string, un tipo de dato string. Yo también pues puedo de cierta manera verlo en tabla, en manera de tabla con este icono, ¿no es cierto? Y aquí está de cierta manera en la colección ZIPs están todos los documentos que yo tengo ingresados en ZIPs, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta, ¿sí? Entonces yo puedo de cierta manera buscar aquí, buscar, hacer la consulta que me dice el ejercicio. La consulta que me dice el ejercicio es en la colección ZIP, ya estamos en ZIPs en la colección. Consulte los documentos con state igual a NY. Entonces, fíjense que aquí en el estado, por acá debe haber un state. Corrámoslo por acá. Fíjense, state, ¿no es cierto? NY, ¿no es cierto? Entonces, voy a hacer la consulta. Aquí está la sección donde yo hago las consultas, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí, básicamente, para hacer la consulta, voy a hacer lo siguiente. Entonces, ¿está qué? Voy a ir acá, correr esto acá. Entonces, ya voy a decir que abro llaves, escribo la clave, 2 puntos, y escribo el valor, entre comillas simples, que es NY, ¿sí? Porque el ejercicio me dice, consulte los documentos con estado NY, ¿no es cierto? Entonces, ahí, así yo estoy haciendo esa consulta. Si yo le doy clic en encontrar, fíjense que él me va a mostrar todos los documentos de esa colección con estado NY. Fíjense que si yo veo acá, NY, este documento está con NY, el siguiente documento con NY. Entonces, para que tengan en cuenta, ¿no? Entendió cómo se consulta en una colección un documento en este caso referenciando a un campo que es el estado. ¿Entendido? ¿Entendido, compañeros? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, fíjense que si yo borro esto, ¿sí? Y lo doy acá a encontrar, él me los consulta todos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso el estado, ¿no es cierto? Dice, en estos momentos yo sé que mi colección tiene 2.900, no, tiene 29.471 documentos, ¿sí? Aquí yo sé
yo sé que esa colección llamada zips tiene 29.471 documentos, ¿no es cierto? Hablándolo a términos de SQL, que no debería hablarlo en términos de SQL, pero lo hago como para que ustedes me entiendan. Yo puedo decir que en la tabla zips hay 29.471 registros, ¿sí? Pero ya hablándolo en términos de bases de datos no SQL, yo digo que en la colección zips hay 29.471 documentos, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, de esos documentos, cuántos documentos son del estado NY, es decir, NY hace referencia a Nueva York, son como las iniciales, ¿no es cierto? Entonces, si yo acá vuelvo y hago la consulta manualmente, fíjense, abro llaves, escribo el nombre de la clave, que es el estado, 2 puntos, para separar clave de valor, entre comillas simples, ingreso NY, ¿sí? Entonces voy a buscar de cierta manera todos los documentos que estén con ese estado NY. Si los busco, él me dice que encontró de esos 25.000, encontró que hay 1.596 documentos con estado NY. NY hace referencia a como a las iniciales de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, listo. Así, fíjense que ya tenemos desarrollado ¿el qué? Ya tenemos desarrollado el primer punto, ¿sí? Vuelvo y menciono, básicamente, yo les voy de cierta manera a modificar la guía porque quiero que aprendan a manejar bases de datos no SQL, haciendo pues de cierta manera este tipo de ejercicios que nos ayuda a afianzar mejor el conocimiento. Entonces, eh, ya hicimos respuesta a esta primera consulta, ¿no es cierto? Usando Mongo Compass, ¿no es cierto? Me pedían que por favor entrara a la colección zips y consultara los documentos con estado NY y ya lo hicimos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes en ese caso pues van a tener que tomar pantallazos porque el ejercicio nos dice que por favor realicen un video, pero yo no les voy a pedir un video, o los que quieren hacer un video lo pueden hacer, pero que me presenten un documento con estos pantallazos de los puntos de las consultas que han hecho. ¿Listo? Bueno, entonces vamos para el segundo, ¿sí? El segundo punto. ¿Entendido cómo se hace una consulta en Mongo? ¿Entendido, muchachos? Sí, señor. ¿Sí? Es sencillo hasta el momento, está sencillo, ¿sí? Vamos a ir por el segundo punto, ¿sí? El segundo punto me dice, en la colección zips, consulte el documento con zip tal 1081. Entonces vamos a hacer ese, ¿sí? Entonces, vamos a ir acá. Entonces, me dice que debo consultar el documento con zip. Fíjense que acá está el zip, ¿no es cierto? Es como el código de la ciudad. Entonces, abro llaves, escribo el nombre de la clave, el nombre del campo, ¿sí? Y el valor. El valor, el ejercicio me dice que el valor debe ser 1081, ¿sí? 1081, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué ciudades. Vamos aquí a darle find de encontrar. Y aquí me muestra los datos. Entonces yo sé que ese documento con código zip 1081 pertenece a este ID, a la ciudad de Nueva Rochelle. Ahí está el zip, fíjense.
está pues la localización y está el POP y está el estado, ¿no es cierto? Entonces ahí ya solucioné ese segundo punto, porque ya logré consultar de esos 29,000 y picos documentos que tiene esa colección, logré encontrar el que me estaban pidiendo. ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento con esa segunda punto, con esa segunda consulta, compañeros? ¿Alguna duda, inquietud, Edna, Luis Gabriel, Juan Sebastián, Vladimir? No, señor. Ok. Bueno, entonces vamos. Vale, listo. Entonces el segundo ya. Tercero, en la colección ZIPS consulte el documento con ID y me dan este número de ID, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a quitar esto para quitar esa opción del lapicito. Guardemos acá. Listo. Entonces me están pidiendo, por favor, vaya a la colección zip y consulte el documento con ID tal. Este es el ID, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es copiar ese ID y voy a hacer la consulta. Entonces, para hacer esa consulta, hay que tener en cuenta que es un Object ID, en donde me dicen que la consulta debe hacerse de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que abrimos corchetes, nuevamente, abrimos corchetes, el nombre del campo que es ID, aquí, ¿sí? El nombre del campo que es raya al piso ID, dos puntos, escribo el valor que pues es el número, el código, el ID de ese documento, pero antes de eso escribo dos puntos, espacio, le escribo aquí Object ID, ¿no es cierto? Object ID y aquí ingreso el ID que me da el ejercicio, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si yo hago esa consulta, entonces lo voy acá a encontrar y aquí está. Resulta que esa ciudad con ese código que estoy consultando es la ciudad de Kimberly, ¿no es cierto? Y tiene sus respectivos datos. Entonces ahí ya tenemos el, el tercer punto. Tenemos el tercer punto, ¿sí? Listo. Entonces ya hemos hecho 3 consultas utilizando Mongo Atlas. Utilizando Mongo Atlas, que es una base de datos no relacionales, ¿sí? Entonces ahorita como ya hicimos consultas, el ejercicio de la guía, que yo ahorita se las voy de cierta manera a recargar, me pide que luego que haga las consultas realice una inserción, ¿sí? Entonces para realizar las inserciones, aquí me dice de cierta manera, en la colección ZIPS, inserte un documento con los siguientes campos, ¿sí? Entonces, me está pidiendo ingresar un documento en donde la ciudad sea Chicago, en donde el código zip sea este, en donde la localización sean estas coordenadas, en donde el POP tenga este valor y en donde el estado sea CH, ¿sí? Ustedes se preguntarán ahí, pero si el documento, para agregar un documento en la colección ZIP me pide un ID, resulta que el ID se lo asigna Mongo, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a mirar cómo se hace esa inserción, ¿no es cierto? Entonces, para realizar esa inserción que nos pide el ejercicio, básicamente aquí
yo voy a aquí adicionar data. Voy a adicionar un archivo y le voy a decir que voy a insertar un documento en la colección. En este caso en la colección zips, porque es la conexión que yo tengo seleccionada en el momento. Entonces le voy a insertar documento y él me abre esta ventana, ¿no es cierto? Entonces fíjense que él automáticamente él ya le asigna un ID, ¿no es cierto? A ese documento que voy a insertar en la colección. Entonces yo lo separo con coma porque aparte del ID están los otros datos. Entonces los otros datos son los siguientes. Si yo voy acá, fíjense. Entonces está ciudad, zip, localización, ¿no es cierto? Entonces fíjense que yo aquí hago coma, voy con la ciudad, entonces hago acá city, que es la ciudad, ¿cierto? 2 puntos. La ciudad va a ser Chicago. Chicago, ¿no es cierto? La ciudad va a ser Chicago. Luego ingreso el dato del zip separado por coma. Entonces, entre comillas, doble zip, ZIP, 2 puntos del zip es el código de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces voy acá, abro doble comillas y el zip va a ser 35198. 35198, ¿no es cierto? Hago coma, ¿cierto? Voy con la localización. Entonces, 2 puntos, LOC, localización, 2 puntos, abro llave, ¿no es cierto? Hago la coordenada en Y, entre comillas dobles, Y, 2 puntos, y la coordenada Y va a tener el siguiente valor, espacio 77 punto, ¿qué? 768355, 768355, coma. Luego va la coordenada en X, 2 puntos, espacio, y la coordenada en X va a ser 66.8084, 808417. Listo. Acá hago coma. Seguidamente la localización va la otra columna que es el POP, 2 puntos. ¿Qué valor va a tener el POP? 1099, coma. Va luego el estado y va a tener estado 2 puntos y va a tener el estado que son las iniciales de la ciudad. En ese caso, como es Chicago, entonces va a ser CH, ¿sí? Listo. Entonces, esa es la manera como yo inserto un documento en la colección ZIPS. Acá estoy insertando una ciudad, ¿no es cierto? Estoy insertando un documento y le doy acá Insert, ¿no es cierto? Si yo le doy acá Insert, pues se me inserta, pero entonces yo quiero que vea cómo es la estructura para insertar, ¿no es cierto? Entonces fíjense que acá abro corchete y acá cierra corchete, ¿no es cierto? Aquí pues defino el ID, ¿no es cierto? Entonces abro corchete y cierro corchete para el ID. Entonces va la información del ID, luego coma, luego voy con la siguiente columna que es la ciudad, luego voy con la siguiente columna que es el zip. Fíjense que las columnas van separadas por coma, luego va la columna de la localización. Fíjense que esto es un subdocumento que está contenido en un documento, ¿sí? Entonces, en localización, pues, ingreso la clave y el valor separado por coma, ¿no es cierto? Tengan en cuenta que este no lleva coma, por lo que cuando yo de cierta manera ingreso
en un documento estoy ingresando varios, se puede decir varios campos, ¿no es cierto? Van separados por comas, pero ya al último campo no se le agrega coma, ¿sí? Entonces le damos acá a insertar y él ya me lo insertó, ¿no es cierto? Él ahí ya me insertó pues ese documento, ¿sí? ¿Cómo hago para consultarlo? Pues básicamente yo para consultarlo, como se llama Chicago, entonces yo simplemente voy a hacer abro corchete, city, dos puntos, abro comillas dobles, escribo Chicago, ¿sí? Entonces le doy find y fíjense que él aquí me insertó Chicago, ¿sí? Entonces, aquí yo antes había insertado una ciudad llamada Chicago, ¿sí? Pero entonces aquí pues yo voy a eliminarla. Eliminemos uno. Para eliminar pues se hace clic en el icono de la basurita y la eliminamos, ¿sí? Entonces aquí me aparece, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando ustedes lo hagan, cuando lo consulten les debe aparecer una. A mí me apareció dos, pero fue porque yo antes previamente había insertado ya una ciudad llamada Chicago, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Entonces, ahí ya hicimos un primer insert, ¿sí? ¿Hay alguna duda, inquietud con ese punto, compañeros? Disculpe, para saber, por ejemplo, ahí en ese caso, ¿qué vamos a utilizar? Por ejemplo, el por qué utilizaron ahí en zip las cadenas y Ah, ok. no Ah, decimales bueno, o sí. Ah, bueno, cada uno. listo. Entonces, ¿cómo hacemos preguntar que city, que porque es un tipo de dato string, porque zip es string, porque log es un object? Recuerde que aquí nosotros cargamos un dataset que ya venía con registros almacenados, ¿no es cierto? Entonces, al momento de cargar el dataset, él cogió nuestra organización que creamos y le añadió todas estas bases de datos, ¿sí? Entonces, trabajamos con la base de datos llamada Sample Training, ¿no es cierto? Y específicamente seleccionamos la colección ZIPS, ¿sí? ZIPS es una colección que guarda documentos de ciudades, ¿no es cierto? Y ya los tipos de datos ya vienen establecidos porque ya son datasets que nada más lo que hicimos fue cargarlos a nuestra organización. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren saber qué tipos de datos están, aquí se los dice. Por ejemplo, el ID es un tipo de dato Object ID, la ciudad es string. Fíjense que aquí en los rótulos de la tabla nos dicen los tipos de datos. El zip es string, el log es object, tipo de dato object, y el pop es un entero de 32, ¿sí? Igualmente, se puede visualizar de esta manera en tabla. Lo pueden visualizar en modo de tabla, si lo quieren visualizar así. Eso es como en modo de código. Y está este modo, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta, pues ahí me gusta en tabla porque de cierta manera en tabla yo sé el tipo de dato de cada campo, ¿no? Ujú. Entonces, que porque el zip lo puso string, recuerden que cargamos un dataset a nuestra organización en MongoDB para nada más dedicarnos a hacer consultas y también inserciones, ¿sí? Entonces, como ya es, digamos, una base de datos que ya está creada y ya está poblada, entonces pues ya tienen los tipos de datos definidos, ¿sí? Entonces, yo para insertar un documento, pues yo tengo que básicamente acogerme a los tipos de datos que ya vienen definidos en esa colección ZIPS. ¿Listo? Entonces, esa pues es el primer punto de hacer una inserción, ¿no es cierto? Luego nos dice,
en la colección ZIPs consulta el documento con Ciudad Chicago, que eso fue lo que hicimos. Entonces, si nosotros aquí buscamos Chicago, y fíjense que como nosotros insertamos un documento de la ciudad de Chicago, al momento de consultarlo, pues nos debe aparecer porque fue el documento que insertamos, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Si no les aparece es porque la inserción quedó mal hecha, ¿sí? Listo. Entonces, vamos aquí. Entonces ahorita nos dice, en la 4.2, en la colección ZIPs, inserte un documento con los siguientes campos. Entonces ahorita me están pidiendo que haga otra inserción con estos campos, que tenga la ciudad Houston, que tengan estos datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues ya saben, vamos de cierta manera a aquí, adicionar data, hacemos clic, vamos a decir que vamos a insertar un documento. Y aquí, pues, para insertar ese documento, ya él nos da automáticamente el ID, coma, vamos a insertar el siguiente campo. El siguiente campo es la ciudad. Entonces, pues vamos a ir acá. Aquí. Entonces, el city, la ciudad, va a ser lo siguiente. Va a ser aquí city. Dos puntos, se va a llamar Houston, ¿sí? Houston. Fíjense que yo aquí no le puedo, yo no tengo que entrar a definir los datos porque ya están definidos, porque fue una base de datos que ya cargamos, un dataset de datos que ya cargamos, ¿sí? Entonces tenemos la ciudad, luego va el zip, que es el código de la ciudad, dos puntos, código de la ciudad va a ser este. Este ejercicio que vamos a hacer es la actividad que plantea pues la guía de base de datos, no SQL. Vuelvo y recuerdo, la guía les pido un video, yo les voy a pedir, pues si quieren hacer un video no hay problema, ¿no es cierto? Pero también si quieren hacer un documento y tomar pantallazos de la solución de estos puntos, también es aceptado, ¿no? Entonces pueden coger cualquiera de las dos opciones. Entonces está el zip. Está 75198 es el zip, coma. Luego del zip está la localización. Localización, dos puntos, espacio. Pues va la coordenada en Y. Dos puntos. La coordenada Y es 54, espacio 54.768, 355, coma. Va la coordenada en X, que es 76.80, 76.8084, 17. ¿Listo? Va el otro campo, que es el pop, de comillas dobles pop, dos puntos, y el pop va a ser 2094, coma, y luego va el estado, el state, dos puntos, va HS. Listo. Listo, entonces fíjense que así es como se inserta un documento en una colección en Mongo Atlas, ¿no es cierto? Entonces fíjense que cada campo va separado por una coma. Está pues el campo del ID, va separado por una coma. Está el campo de la ciudad, separado por una coma. Luego el campo zip, separado por una coma. El campo log, separado por una coma. El campo pop, separado por una coma. Y el campo state, separado por... Ah, bueno, el último no se separa por coma, ¿no es cierto? Entonces le voy a dar insertar, ¿no es cierto?
Yo ya tengo insertado Houston, entonces me va a aparecer 2 veces porque esta ya es la segunda vez que yo lo inserté, ¿sí? Entonces yo lo inserto, a pesar de que yo me lo dije insertar 2 veces, pero fíjense que el ID es distinto, ¿sí? Entonces yo lo inserto, él me lo insertó, entonces ahorita voy a hacer la consulta de la ciudad de Houston. Voy acá a encontrar y aquí está Houston, ¿sí? Acá está el registro Houston que acaba de insertar, ¿no es cierto? Entonces está bien insertado, ¿no? Listo, entonces ahorita vamos con el punto 4.3. Dice en la colección ZIPS consulta el documento con Ciudad Houston, que fue lo que acabamos de hacer. Y pues nos aparece Houston, ¿no? Nos aparece acá Houston, ¿sí? Fíjense que si yo lo veo de esta forma, así aparece Houston, ¿sí? El ID y la localización, ¿sí? Si yo lo quiero ver en forma de tabla, pues me aparece en forma de tabla, ¿sí? Listo. Entonces, voy acá. Voy para el quinto punto. Entonces, ahorita vamos, ya hemos hecho una consulta, una inserción. Ahorita vamos a hacer una actualización, ¿sí? Dice, realizando una actualización usando el editor de código Visual Studio Code. Resulta que para hacer, digamos, las sentencias en MongoDB me pide trabajar con un editor de código. Entonces, pues vamos a trabajar con Visual Studio Code, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos dan el enlace para descargar el Visual Studio Code, ¿no es cierto? Es este enlace. Este enlace, pues nos va a dirigir a un video en YouTube para instalar el Visual Studio Code, que es un editor de código. Igualmente acá podemos ingresar a Visual Studio Code, a la página oficial Visual Studio Code. Visual Studio Code. Hacemos clic en ese primer enlace. Y aquí entramos a la página oficial de Visual Studio Code. Ustedes lo van a descargar para el sistema operativo que tienen sus computadores. Aquí le ofrecen, si tienen sistema operativo Mac, lo descargan para el sistema operativo Mac, o si el aprendiz tiene en su computador el sistema operativo Windows, pues lo descargan para Windows, o si el aprendiz tiene en su computador el sistema operativo Linux, lo descarga para el sistema operativo Linux. Entonces, en ese caso, seleccionan para Windows, es decir, el que viene aquí por defecto, que es para Windows, y le dan descargar. Una vez lo descargan, pues de cierta manera, él les abre esto, ¿sí? Aquí yo voy a cerrar esto. Voy aquí a cerrar. Esto es el Visual Studio Code. Voy aquí a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Y voy de cierta manera a cerrar el Visual Studio Code, ¿sí? Entonces sigamos la guía. Les muestro esta página porque ahí es donde pues se descarga el Visual Studio Code y ustedes lo instalan. La instalación es muy fácil. Aquí en la actividad les adjunto un video en YouTube, el cual le indica cómo instalar el Visual Studio Code, ¿no es cierto? Listo. Luego, previamente, habiendo instalado el Visual Studio Code, tienen que instalar un complemento de MongoDB. Entonces, ustedes van aquí, digamos que yo ya tengo instalado el Visual Studio Code. Entonces, yo lo que hago es ir acá a mi buscador, abro mi Visual Studio Code, ¿no es cierto? Y vamos a instalar el complemento o el plugins de MongoDB para Visual Studio Code. Entonces ustedes van aquí a extensiones, escriben aquí arriba en el campo de texto de buscar extensiones, escriben MongoDB para Visual Studio Code. Vean, acá dice MongoDB para Visual Studio Code. Hacen clic
Y simplemente aquí, pues yo ya lo tengo instalado, por eso me sale la opción de uninstall, que es desinstalar. Pero ustedes como no lo tienen instalado, les va a aparecer el botón de instalar. Entonces les va a aparecer el botón de install en inglés. Entonces le dan clic en instalar y él les instala el plugin de MongoDB para Visual Studio Code, ¿no es cierto? Cuando les instala ese plugin, aquí les sale una hojita, ¿no es cierto? Entonces hacen clic en esa hojita y ahí pues de cierta manera ya tenemos lo que tiene que ver instalado pues el MongoDB, ¿no es cierto? En el Visual Studio Code, ¿sí? Entonces volviendo aquí a nuestro insumo, nos dice previamente instalado el Visual Studio Code, procede a abrir el editor de código para instalar el complemento de MongoDB. Entonces, fíjense que acá uno le da clic en instalar, él instala. Luego dice, una vez instalado el MongoDB para Visual Studio Code, haz clic en la opción de conectar con conexión string. Entonces aquí, fíjense que les va a aparecer esto. Ustedes van a hacer clic en conectar con la conexión es string, es decir, hacen clic aquí. Y luego dice copia la cadena de conexión del MongoDB Compass con el fin de ingresar en la conexión a crear en el Visual Studio Code, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que básicamente aquí pues yo ya tengo el MongoDB. Si yo quiero de cierta manera adicionar una nueva conexión, digamos, si yo quiero eliminar, remover esta conexión, la voy a remover y quiero adicionar una conexión, ¿sí? Entonces hago clic aquí en conectar con conexión string, ¿sí? Y entonces él acá me aparece que ingrese la URL del MongoDB en Atlas, ¿no es cierto? Entonces yo ya sé que yo aquí, yo tengo acá en mi organización en la cual creé, yo puedo hacer clic aquí en conectar y copio la URL, hago clic en Compass, ¿no es cierto? Y hacen clic en, o acá les dice conectar con MongoDB Compass. Ustedes le dicen que yo ya tengo un MongoDB Compass instalado porque ya lo instalamos, ¿no es cierto? Que es el que está en nuestro equipo de escritorio. Hago clic aquí y acá ya me aparece pues la URL. ¿Sí? Esta es la URL de conexión para abrir MongoDB Compass, ¿no es cierto? Entonces yo copio esta URL, le puedo decir acá copiar, ¿no es cierto? Copiar y lo pego. Yo puedo ir acá, aquí, lo copio y lo pego, ¿sí? Entonces aquí, básicamente aquí es donde se escribe lo que corresponde a la contraseña del usuario en Mongo que ustedes crearon, ¿no es cierto? Entonces, yo voy de cierta manera aquí, permítame un momentico, es, listo. Entonces ahí ya ingresé la contraseña de la URL, le doy Enter, ¿sí? Y entonces él ahí empieza a conectar, ¿sí? Ustedes le van a dar la contraseña de sus usuarios, porque para que les funcione ustedes tienen que crear su usuario de Mongo, ¿no es cierto? Entonces me apareció esto. Venga, si yo le doy acá a conectar, como que vamos a pegar nuevamente.
Ingreso el password. Dice conexión, quarantine hosts. Vamos a darle aquí connect. No me quiere conectar. Démosle acá a remover conexión. Vamos a ir aquí. Digamos que MongoDB ha sido conectado. Vamos a darle aquí adicionar MongoDB conexión. Démosle aquí. Nuevamente. Miremos a ver si de pronto la que copiamos está. Estás aquí. Es esta. Copiémosla acá. Acá. Bueno, acá cuando la conexión se hace bien, básicamente pues me sale que la conexión fue satisfactoria, pero no me está haciendo la conexión. Miremos a ver qué puede estar pasando. Cerremos esto. Esperemos a ver, conexión. Acá en mi Mongo yo voy a hacer lo siguiente, voy a desconectarme aquí. MongoDB Atlas. Connect. Dice TimeHop MongoDB. Vamos de cierta manera a cerrar acá. Conectémonos a ver acá si nos deja. Ya. Bueno, voy aquí a conectarme desde esta red de aquí. Permítanme acá un momentico. ¿Me escuchan? Sí. Señor. ¿Sí? Entonces recuerden que para que les funcione aquí en el Visual Studio Code el Mongo, pues deben conectarse desde la red del hogar, desde la red del celular no deja. Entonces para que tengan en cuenta. Entonces yo acá entro al Visual Studio Code nuevamente. Le doy aquí
la hojita de Mongo, ingreso, adiciono la conexión. Bueno, acá ya me conectó, fíjense. Aquí ya me conectó a MongoDB. Básicamente hago clic aquí en el más. Fíjense que yo sé que me conectó bien porque la hojita entró a ver. Y este es mi editor de código en donde yo voy a ingresar pues mi sentencia de SQL, ¿no es cierto? Entonces yo aquí voy a borrar esto, voy a borrar estos comentarios, voy a borrar esos comentarios. Acá yo le voy a decir que me voy a conectar, voy a usar básicamente la base de datos o la colección llamada Sample Training, es esta. Fíjense que esta es la base de datos a la cual nos queremos conectar. Entonces, Sample Training. Sample Training. Sample Training, raya al piso Training, listo. Entonces, me dice, básicamente aquí, listo, eso se hace ya. Listo. MongoDB conexión. Fíjense que cuando se conecta bien, aquí les aparece MongoDB Connection Successful, ¿sí? Conexión satisfactoria de MongoDB. Entonces, haz clic en el icono del más para añadir la actualización, ¿no es cierto? Entonces nos pide acá. En la colección 6 actualiza el campo city y está en el documento con ID tal, ¿sí? Con ID tal, los siguientes valores, ¿no es cierto? Entonces, me están pidiendo consultar este documento con ID. Vamos a mirar qué documento es, vamos a copiarlo y vamos a ir aquí. Sample Training. Vamos aquí a la colección zips. Vamos a hacer la consulta. Básicamente, Object ID. Vamos acá. Object ID. Entonces acá va a ser básicamente raya al piso ID. Los puntos. Y el Object ID va a ser este. No va a ser ese, va a ser el que nos da el ejercicio. ¿Sí? Es ese. Entonces me están pidiendo que consulte ese documento con ese ID y cámbiele la ciudad y el estado, ¿sí? Entonces, yo voy a ir acá y voy a pegar, ¿sí? Entonces lo voy a consultar. En este estado no está. Dice, en la colección se actualiza el campo city y está en el documento con ID tal. Consulte los siguientes valores. Al parecer no está. No está ese documento. Listo. ¿Por qué? Porque ahí la idea es básicamente actualizar la inserción que hicimos, ¿no es cierto? Y la inserción que hicimos es este. Es con std Houston, permíteme acá. Los campos. Houston, busquemos acá el que insertamos.
Busquémoslo aquí por nombre. Vamos acá. Será name, city, 3 puntos. Houston. Sí, la idea es en ese punto consultar la inserción que hicimos, que fue el de Houston, el de la ciudad llamada Houston, consultarla, ¿no es cierto? Y ahorita vamos a coger esa ciudad que insertamos y vamos aquí a copiar ese ID y vamos aquí a modificarlo, ¿sí? Es decir, que ya no se llame Houston, sino Filadelfia, ¿sí? Y que el estado sea FI, ¿sí? Como lo dice aquí el ejercicio, ¿sí? Entonces aquí, el ejercicio nos dice lo siguiente. Acá. Entonces, básicamente en este punto 5.1 hago la aclaración, es consultar el registro que se insertó, ¿sí? El de Houston, ¿no es cierto? Entonces ustedes buscan el de Houston, el documento con City Houston, le capturan el ID, ¿no es cierto? Y ahorita lo van a consultar para hacer la actualización, ¿no es cierto? Entonces, listo. Entonces aquí vamos a hacer esa actualización. Entonces, fíjense que como la manera de hacer esta actualización. Yo aquí voy a hacer db.zips. Entonces acá yo voy a decir, ya estoy usando la base de datos sample training. Ahorita voy a usar la colección zips para referenciar a esa colección y le voy a decir que voy a hacer aquí un update, una actualización que se va a llamar acá update. Voy acá a agrandarles un poco. Update 1, update punto, update 1. Update 1 se utiliza para cuando solo vamos a actualizar un documento. Update many es actualizar varios. Entonces lo utilizo cuando yo voy a actualizar varios documentos, pero en este caso voy a utilizar el update 1 porque solo voy a actualizar un documento, ¿sí? Entonces update 1, ¿no es cierto? Abro aquí paréntesis. Luego va lo siguiente, va la clave, que es raya al piso ID, 2 puntos, y va el object ID, el object, ID, abro paréntesis, entre comillas dobles, y ahí ingreso el ID de Houston. Entonces el ID de Houston, yo lo tengo aquí, fíjense, es este ID, ¿sí? Entonces copio ese ID y lo voy a pegar acá, ¿no es cierto? Listo. Luego seguidamente, coma, espacio. Aquí también va un espacio, va corchetes, espacio, va la clave que es el ID, va el valor del ID, coma, espacio, abro paréntesis, cierro paréntesis, el signo peso es, aquí el set es, voy a vincularle, le estoy diciendo, 2 puntos, el nuevo valor, entonces yo le voy a decir acá que City ya no va a ser Houston, sino más bien va a ser Filadelfia.
Filadelfia, ¿no es cierto? Coma. Y también el estado, también se lo tengo que actualizar porque como ya no va a ser Houston, sino que lo va a actualizar a Filadelfia, pues el estado son las dos primeras letras de la ciudad. Entonces sería el ejercicio dice que FL, bueno, de Filadelfia, ¿sí? Entonces aquí va primero status, state, es el state, 2 puntos, Filadelfia. Listo. Y cierro. Entonces esa es la forma de hacer una actualización, en donde yo le estoy diciendo primero que voy a usar esta colección, ¿sí? Sample Training. Seguidamente voy a decir que de esa base de datos Sample Training, que se llama, voy a hacer referencia a la colección ZIPS, en donde voy a actualizar un registro. Entonces, le indico cuál es el registro que voy a actualizar mediante el ID, ¿sí? Le voy a decir, el documento con este ID es el que yo voy a actualizar. Y seguidamente le vinculo los nuevos valores, en este caso el campo de ciudad y de estado, Filadelfia y FL, el cual pues van a reemplazar a los antiguos valores, ¿no es cierto? Entonces, yo hago aquí, lo siguiente. Acá me dice la confirmación que usted podría utilizar la extensión, le decimos que yes. Y entonces, fíjense que me salió el resultado de la ejecución. Fíjense que yo para ejecutar hago clic en este triangulito, que es cuando yo hago clic ahí me va a ejecutar las instrucciones que escribí acá, ¿no es cierto? En este caso la actualización. Entonces vamos a ver si me actualizó, ¿no es cierto? Entonces, como yo sé, pues básicamente si yo vuelvo aquí al Mongo, ¿no es cierto? Y voy a hacer ahorita una actualización con el ID. Entonces yo hago lo siguiente, yo voy a escribir raya al piso ID, 2 puntos, espacio, object ID, ¿cierto? Puede ser este. Copiamos esto acá. Object ID. Vamos a ver si está la consulta. Vayamos acá. Bueno, acá me falta un espacio. Acá, bueno, ese ID. Me faltó aquí un tan. Dale acá un tan. Object Está mal ID. escrito object. Sí, está mal escrito object. Entonces es object. La T se me había ido como que mal. Object ID. Pero entonces quitemos esto acá. Object ID. Aquí pues va el ID. Entonces vamos a copiar este ID acá.
Listo. Entonces, fíjense que estoy consultando este documento con ese ID que actualmente está esto, ¿sí? Pero cuando yo hago la actualización, pues ya no va a aparecer Houston, sino Filadelfia. Y el estado va a cambiar. Entonces, si yo le hago acá Find, entonces fíjense que acá ya aparece actualizado, ¿sí? Ya aparece Filadelfia y el estado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo acá desde el Visual Studio Code hice la actualización como tal, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la actualización. ¿Hay alguna inquietud con la actualización? Entonces recuerden que en este punto, en este punto 5.1, la idea es actualizar el campo que insertamos en el punto anterior. ¿Listo? Y le ingresamos estos nuevos valores, ¿sí? Listo. ¿Alguna inquietud con ese punto de la actualización? Ahí en Visual Studio, Code, en ¿sí? lo puede colocar, pues en el uno que Ah, aparece sí, allá en azul, aquí, tenemos que actualizar. aquí. ¿En dónde? En la parte superior derecha que aparece un 1 en azul, es la actualización de los movimientos que se han hecho. Ese. Eh, esto es para... O no se esto mueve es, ahí en este caso. no, esto es como el icono de documento, ¿sí? Pero Ah, no, esto no tiene nada que ver, ¿sí? Lo importante es bueno. saber que aquí en Explorer, aquí es donde pues instalamos el componente de MongoDB, ¿sí? Y ya cuando se instala me aparece esta hojita, que es el programa de MongoDB, ¿listo? Y para ingresar estas sentencias de MongoDB, ¿no es cierto? Pues simplemente le hago clic aquí y él me abre una ventanita, ¿sí? Ujú. Y cuando yo lo voy a ejecutar, por ejemplo, esta instrucción es le estoy diciendo, por favor, voy a usar esta colección en donde voy a actualizar un documento, ¿no es cierto? Entonces, si yo le doy clic en ejecutar, pues él me va a hacer la actualización y me va a modificar el documento con este ID, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo le hago clic acá, es para ejecutar esa instrucción de actualización, ¿sí? Cuando ya ejecuto la actualización, automáticamente él me muestra el resultado, ¿sí? Si sale que se ha modificado uno, acá pues me sale de cierta manera que se modificó una fila, ¿sí? Entonces, eso me quiere decir que sí se realizó la modificación, ¿sí? Y yo para consultar que se haya hecho bien la modificación, pues yo voy aquí al Mongo. Y efectivamente se realizó bien porque acá me aparece Filadelfia y el estado que cambió, ¿sí? ¿Listo? ¿Alguna inquietud con ese punto? Bueno, entonces ahora me dice que una vez que haga la modificación, me dice que pues consulte en la colección ZIPs el documento con código tal, ¿sí? Recuerden que este código hace referencia, ¿no es cierto? Al ID del registro que ingresamos, ¿sí? Y hace referencia al ID del registro que modificamos, ¿sí? Sí, porque la idea es consultar el registro que se modificó mediante el ID para mirar que pues aparezcan los nuevos datos, ¿no es cierto? Entonces, acá nos damos cuenta que sí, fíjense que acá me aparece Filadelfia, sino que acá lo muestran en modo de tabla. Si lo quieren mostrar en modo de tabla, pues simplemente aquí coger modo de tabla y acá ya me aparecen los nuevos datos, Filadelfia, ¿no es cierto? Y el estado que está por aquí, FL, ¿sí? FL. Ujú. Listo. Entonces, acá, acá. Bajamos. Ahora dice, vamos a eliminar. Entonces ya hemos hecho consultas, hemos hecho inserts, hemos hecho actualizaciones y ahorita vamos a eliminar. Entonces para eliminar, me dice que vamos a eliminar el documento con ID y tal, ¿sí? Es decir, el documento que actualizamos, ¿sí?
Entonces, pues básicamente, para eliminar las sentencias así. Entonces, voy a coger esto, voy a agrandarle un poquito más acá, voy a darle eso acá, sí, listo. Listo, entonces para eliminar, voy a borrar este de actualizar o lo voy a comentariar con // Listo. Cuando está comentariado, cuando yo ejecuto, el MongoDB no me va a coger estas líneas porque están comentariadas, ¿sí? Entonces, fíjense que para eliminar, básicamente es coger nuevamente db, punto, hago referencia a zips, hago referencia a la colección con que voy a trabajar, ¿no es cierto? Zips. Y ingreso punto, delete on. Nuevamente, como yo nada más voy a eliminar un documento, utilizo el delete one, que es eliminar solo un registro. Si yo voy a eliminar varios registros, pues le pongo delete main, que es eliminar varios registros. En ese caso solo voy a eliminar uno, ¿no es cierto? Y nada más le paso el ID, ¿no es cierto? Entonces hago esto y voy a copiar este ID de acá. Voy aquí a copiarlo. ¿Sí? Entonces le voy a decir que por favor voy a eliminar el documento que tenga este ID, que es el de Filadelfia, ¿no es cierto? Entonces debe ser delinquent, object ID, acá. Acá falta un punto y coma. Entonces podemos acá ponerle aquí esto, punto y coma. ¿Listo? Listo, entonces fíjense que este ID, si yo copio este ID y lo consulto acá en Mongo, acá lo voy a consultar, voy a consultarlo nuevamente. Entonces pongo ID, ID, dos puntos, espacio, project ID, y voy a poner ese ID, ¿sí? Fíjense que ese ID si lo consulto, él existe, en la colección él existe ese documento, ¿sí? Pero como ya lo voy a eliminar, cuando lo consulte, él no me va a visualizar nada en la tabla porque ya se eliminó. Entonces vamos aquí a hacer clic acá en ejecutar instrucción, le damos yes y él está ahí corriendo. Y entonces fíjense que acá él me dice que se eliminó una fila. Esto me quiere decir que cuando aquí en el ACONLET, que es como la aprobación es true, que es verdadero, y el delete con es igual a 1, quiere decir que se hizo la eliminación, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy aquí y consulto ese documento con ese ID, él ya no me lo va a mostrar. Si yo lo consulto aquí nuevamente, fíjense que ya no está. ¿Por qué? Porque se eliminó, ¿sí? Entonces, así es que se hace un delete, ¿no es cierto? Un delete. Entonces acá dice listo, acá hacen el delete, luego dice que para confirmar la eliminación consulten ese ID, ¿no es cierto? Y efectivamente pues no aparece, ¿listo? Entonces ese es el ejercicio. ¿Entendieron la estructura del delete? ¿Hay alguna duda o inquietud? No, señor. Listo, yo les voy a enviar como insumos. Primero, la grabación de la sesión de hoy y segundo, este PDF, ¿sí? Este PDF, es el que yo les estaba mostrando, este PDF, ¿sí? Entonces recuerden,
Recuerden que vamos a actualizar básicamente el registro que insertamos, ¿sí? Entonces ustedes capturan el ID del registro que insertamos, ¿no es cierto? Entonces hacen la actualización de ese registro que insertamos, luego de la actualización hacen la eliminación de ese registro que insertamos, ¿listo? Entonces, por si no les consigue este ID, pues ya saben que es el ID del registro que se insertó, ¿listo? ¿Listo? O cualquier otro, digamos, documento que ustedes quieran eliminar. ¿Listo? Entonces ahí no les pongo de pronto que debe ser este, sino el que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, esa es la clase de hoy. Entonces la guía básicamente pues va a tener estos puntos, que fue los puntos que hicimos en la sesión de hoy, ¿no es cierto? Que fue los puntos que hicimos en la sesión de hoy, para que tengan en cuenta, ¿no? Entonces, yo les voy a mandar esta grabación, les voy a mandar el documento PDF para que realicen esa actividad. En cuanto a la entrega de la actividad, vamos a dejarla para el día, yo considero que para el día jueves. Está bien, ¿listo? Es decir, vamos a tener 4 días. Ujú. Listo, entonces, ¿hay alguna duda o inquietud hasta el momento? Voy aquí a detener la grabación.